Dios me lo bendiga, les saludo una vez más el profeta y evangelista Nabor Jaramillo. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios, a la que vive y permanece para siempre. Queremos dar la segunda parte del mensaje sobre el relato de la mujer de 18 años de enfermedad, que habíamos enseñado que Jesús la liberó de un espíritu de enfermedad que la había atormentado por 18 años, que la había llamado hacia enfrente de la sinagoga y la sanó, y ella glorificaba a Dios. Mire cómo dice aquí en el versículo 12 del Evangelio de Lucas 13:12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13, Lucas 13:13. Y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aquí tenemos una clave, algo bien importante sobre cómo glorificar a Dios correctamente. Hoy en día, la manera que la gente piensa que está glorificando a Dios es con declarar la frase gloria a Dios. Pero eso no glorifica a Dios. Y en esta escritura que estamos leyendo, cuando hubo un milagro creativo, cuando este espíritu de enfermedad fue expulsado del cuerpo de esta mujer, que le causaba que estuviera encorvada, que tuviese dolor, que tuviese tormento, cuando ese espíritu fue expulsado de ese cuerpo, entonces ella glorificó a Dios correctamente. Y en el tiempo que estamos viviendo necesitamos milagros, necesitamos prodigios, necesitamos que los ateos vean algo. A un ateo, una persona con mucho conocimiento, paradigmas en su cerebro, mucha estructura de religión en su cerebro, no le va a creer a usted sobre el Cristo de la gloria hasta que él no mire que Dios está con usted. Jesús vino y hizo un milagro creativo que todo el mundo lo vio. Nadie podía negar este milagro. Entonces fue cuando esta mujer verdaderamente glorificó a Dios. Pero donde hay esa atmósfera de milagros, donde hay una atmósfera de prodigios, siempre va a haber crítica. Aquí lo vemos en el 14, Lucas 13:14. Pero el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. El príncipe de la sinagoga, el que gobernaba ahí, el que daba órdenes, el que era encargado de esta sinagoga, se enojó, se enfureció, se puso molesto porque hubo un milagro. Eso es la religión. Predicando en contra de los milagros, predicando en contra del ministerio que Jesús nos enseñó como maestro, no vamos a llegar a ningún lugar que a Dios le agrada. La única manera que vamos a llegar a un lugar que a Dios le agrada es cuando le creamos a Él. Por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que la Biblia dice: al que cree, todo le es posible. Hay una nueva dimensión donde usted tiene que escalar para poder ver estos milagros. Pero el paso número 1 para ver los milagros de Dios, que Él se mueva de una manera especial aquí en la tierra, es que nosotros salgamos de la atmósfera de la crítica, de la atmósfera donde no hay fe, de la atmósfera en vez de predicar lo que Cristo hizo. Aunque usted nunca haya mirado un milagro, predique de los milagros. Aunque nunca haya visto una manifestación gloriosa del Espíritu Santo, predique de ella. No vaya en contra del ministerio que Cristo nos enseñó. Esos son pasos para poder ver lo que esta gente en la sinagoga vieron ese día. El príncipe de la sinagoga se enojó, se molestó y le dijo a la gente, dice en el 14: 6 días hay en que se debe trabajar, y en estos pues venid y ser sanos, y no en el día de reposo. Mire que tampoco vio este hombre este milagro. Después de 18 años de enfermedad, de cautividad, Jesús la libera, y él habla como que si él pudiese ver hecho este milagro en cualquier día que él le placiese. Él habla como que decir de la siguiente manera: yo podía haber hecho eso, pero nunca lo hubiera hecho el sábado. Yo lo podía haber hecho en cualquier otro día de la semana, pero no están haciendo escándalos el día de reposo. Religión, hipocresía,
Cuando la gente no puede hacer algo, lo critica. Cuando la gente no tiene los dones del Espíritu Santo, critican los dones. Cuando la gente no tiene unción, la gente va a criticar la unción. Y la única manera que usted va a poder salir de una atmósfera de incredulidad es buscar directamente la presencia de Dios. Jesús en este caso no permitió de que esta frase de este hombre el príncipe de la sinagoga, no permitió que esos relatos se quedaran sin ser confrontados. Jesús tuvo que despender lo que él hizo ese día. Jesús tuvo que poner un alto. Él no se quedó callado. Él tuvo que despenderlo. Lucas 13:15. Entonces el Señor le respondió y le dijo al príncipe de la sinagoga: hipócrita, cada día de vosotros no desatas en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, le está diciendo a Jesús: ustedes siempre han violado el día de reposo. El día de reposo era sombra y figura de lo que había de venir, que era Jesucristo. Simplemente era algo que se le dio al pueblo de Israel para que cuando nosotros experimentásemos la venida de Cristo a la tierra, Él iba a ser nuestro reposo. Nadie jamás ha podido lograr practicar al 100% el día de reposo, ni antes de Jesús, ni después de Jesús. Era una sombra de lo que había de venir, que es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Aquí Jesús le está diciendo: ustedes trabajan el día de reposo, están errados, están equivocados. Y sigue Jesús defendiendo el ministerio. Lucas 13:16 dice de la siguiente manera: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Mire la magnitud de la importancia de este versículo que Jesús está declarando. Esta frase que está declarada en el versículo 16 de Lucas 13. Mire lo que Jesús nos está enseñando en el mundo espiritual. Primero, esta era una hija de Abraham. Tenía sangre hebrea, tenía sangre judía. En otras palabras, era familia de Dios. En otras palabras, para los días que nosotros estamos viviendo, los días modernos, se puede decir libremente que era cristiana, que tenía fundamentos cristianos, tenía conocimiento del cristianismo, pero Satanás no respeta. Satanás vino a matar, hurtar, destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Como leímos al principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto es lo que Cristo vino a hacer, a liberar al cautivo. Dice: y a esta hija de Abraham. Y entonces dice, la Biblia es la que relata esta palabra, que Satanás había atado. ¿Por qué tanto el diablo y por qué tanto Satanás? ¿Por qué tanto la serpiente antigua, el dragón, Apolión y todo eso, Abadón, que todo el destructor? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Él es el causante de tanto dolor sobre la faz de la tierra. Jesucristo hablando, Jesucristo enseñando en una sinagoga, defendiendo el ministerio de la sanidad, declaró que era Satanás que la había atado, y la había atado por 18 años y nadie la podía auxiliar hasta que Cristo vino. Después de 18 años de sufrimiento, dice: a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, por 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. O sea que Jesucristo está diciendo: no se debía de haber hecho este milagro, el desatar, romper cada maldición. La Biblia no lo relata, pero hay varias maneras de una persona ser atada: abrirle la puerta al diablo, hacer pecado, descuidar su vida espiritual, o que alguien le tenga envidia, le haga un daño, le haga un mal, invoque espíritus demoníacos para que ataquen a otras personas, que eso es lo que
Hoy en el día moderno vemos los hechiceros, los brujos, toda esta gente que trabaja para Satanás. La gente va y consulta con ellos. Yo quiero que me mates a fulano, quiero que fulano se enferme, quiero que fulano, que su familia se destruya. Y entonces van e invocan a demonios para hacer el daño. No sabemos por dónde vino el problema. Lo que sí sabemos es que Jesús la liberó y declaró específicamente: no se debía de desatar de esta ligadura, ligamentos en el alma. Como hablan los salmos hablan de dardos de fuego. Los salmos hablan de lodo cenagoso. Los salmos hablan de la red de los cazadores. Está hablando espiritualmente de ataduras, y en el mundo espiritual esta mujer estaba completamente atada, paralizada, que se manifestó en su cuerpo físico. Entonces Jesús, defendiendo su ministerio, confrontó al príncipe de la sinagoga y le explicó lo que estaba pasando. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Jesús puso un alto a la crítica. Jesús puso un alto a estar menospreciando lo que él hacía. Los milagros son para hoy. Lo que necesitamos, gente, hombres y mujeres de Dios, que se pongan a la brecha, que le crean a lo que está escrito, que hagan a un lado toda filosofía humana, toda huecas sutilezas, toda palabrería que no nos lleva a ningún lugar, y comenzar a creerle a la palabra de Dios, creerle a lo que Dios nos enseña en su palabra. Este mensaje no es para todos, son para los seleccionados, son para los que tienen hambre y sed de justicia, son para aquellos que no se ofenden fácilmente, son para aquellos que tienen hambre y sed de justicia, son para aquellos que están rodeados de gente incrédula y andan buscando a quien escuchar para que su fe aumente. Y en este momento eso es lo que nosotros estamos haciendo, aumentando su fe hacia milagros creativos. Antes de cerrar el mensaje del momento, vamos a orar. Si usted tiene hambre y sed de justicia y usted quiere ver estos milagros, si usted tiene hambre y sed de justicia, esta oración es para usted. Oremos. Amantísimo Padre, en este momento yo vengo ante el trono de su majestad, vengo ante el trono de su gracia, donde está lleno de su poder y su autoridad. Vengo orando por aquellos que han escuchado este programa, aquellos que quieren ver su gloria, quieren ver su majestad, quieren ver milagros, quieren ver prodigios, quieren ver manifestación del Espíritu Santo aquí en la tierra, puesto que estamos viviendo en tiempos peligrosos, Padre. Yo le pido que venga el Espíritu Santo sobre ellos, que les dé dones, que les dé habilidades, que saque a la luz los ministerios que están en cautividad por gente de religión, que no quieren que salgan nuevos ministerios, que no quieren que las personas usen los dones que Dios les ha dado. Padre, en este momento yo hablo bendición sobre ellos, y como profeta enviado, Señor, a desatar dones, a despertar dones dormidos, a despertar ministerios dormidos. Yo hablo sobre todo aquel que ha escuchado estos dos mensajes completos, que ha estado atento a estos dos mensajes, que ha estado estudiando estos dos mensajes. Que usted los bendiga con una bendición especial, que usted despierte los dones, que usted despierte los ministerios, que sean sellados, Señor, para que vayan de gloria en gloria, de poder en poder, Señor. Proclamo y decreto el poder de la sangre de su amado Hijo Jesucristo sobre espíritu, alma y cuerpo, mente y conciencia de aquellos que tienen sed de justicia, y que de este momento en adelante vean su gloria, vean su autoridad en su vida diaria, Señor. Todo esto se lo pidemos en el glorioso nombre que está sobre todo nombre, y en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Así es que Dios me lo bendiga. Les saluda una vez más el profeta y evangelista Nabor Jaramillo, y hasta el próximo mensaje.